Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Elvira Hernández Carballido es una voz que conecta la memoria con el presente. Es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde cursó la licenciatura, la maestría y el doctorado. Complementó su trayectoria con una especialidad en estudios de la mujer en el Colegio de México. Ha hecho de la comunicación su campo de batalla y de los estudios de género su bandera, con un compromiso por visibilizar la historia de las mujeres en los medios. Ha publicado obras como Mujeres de Primera Plana, además de incursionar en la narrativa breve con antologías como Callejeros, Lotería y Mujeres en tu cama. Cada texto suyo es un recordatorio de que el periodismo y la comunicación también se escriben en femenino. Escribe en la columna Bellas y Airosas de SEM México y periódico Énfasis. Colabora en Alas Mujer y participa como comentarista en Radio Universidad de Hidalgo. Su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Premio de Periodismo Rosario Castellanos, la Medalla Alfonso Caso, la Medalla Omecíhuatl y el reconocimiento Leona Vicario. En Comunicación 5.0 recibimos a una mujer que ha hecho de la comunicación y el feminismo una forma de transformar la manera en que contamos la realidad. No te lo puedes perder. Estamos en Comunicación 5.0 y hoy nos visita en la cabina la doctora Elvira Hernández Carballido. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. No, feliz que estés aquí, Elvira. Hoy pues me gusta preguntar, empezando el programa, ¿qué fue lo que a ti te trajo al mundo de la comunicación? Principalmente fue el sueño de ser periodista. Ok. Yo admiraba mucho en aquella época que era yo una niña, pues desde Jacobo Zabludovsky, que era lo que veíamos en televisión, Ajá, hasta de pronto pues también escuchar en algunos programas que quien era periodista podía conocer a los artistas, o en mi familia les gustaba mucho el fútbol, entonces también yo imaginaba a veces narrando los partidos, y con esa idea empecé. Y también mis profesores de la primaria me decían que escribía bien y que a lo mejor podía ser escritora, pero yo decía, ay, no, escritora debe ser muy difícil, prefiero ser periodista, se me hace más fácil que te publiquen en un periódico. Y ese sueño continuó hasta que ya tomé la decisión de estudiar periodismo, pero justo en esa época cambió el nombre de la licenciatura, y en la UNAM, que es donde yo estudié, ajá, se empezó a llamar Ciencias de la Comunicación. Pero fue todavía ese ideal y ese sueño del periodismo que hasta la fecha pues lo he practicado, lo estoy estudiando también, entonces fue realmente el sueño de ser periodista. Oye, y a ver, acabas de comentar algo interesante. Estudiar el mundo de la comunicación. También hiciste la licenciatura, luego tus posgrados, pero ¿qué fue lo que te fue llevando a pues, entender y a estudiar el fenómeno comunicativo desde la perspectiva del periodismo y los ángulos con los que tú le entras? Bueno, pues primero el interés de cómo nos informan, cómo se construye una noticia, empezarlo a vivir, pero también empezarlo a estudiar es muy significativo. Sin embargo, también no he podido todavía así decir exactamente por esto, pero había algo en las clases, había algo en mí que yo siempre preguntaba, oigan, ¿y las mujeres dónde están? O sea, la historia del periodismo, hombres maravillosos, pero siempre, oigan, ¿y las mujeres? Y mis maestros me decían, no habían hecho nada, no estaban en ningún lugar. Y tuve la suerte de estudiar un seminario con Florence Toussaint, y ella nos obligó a buscar periódicos del siglo XIX en la hemeroteca. Y ahí yo encontré a un periodista que había colaborado en una publicación de mujeres. Y le dije a mi maestra, oiga, que en el siglo XIX había publicaciones de mujeres. Me dijo, pues mira qué interesante. ¿Por qué no te pones a buscar un poquito más? Entonces de ahí esas ganas de ser periodista, empezar a estudiar los periódicos, a ver cómo están conformados, qué géneros periodísticos, y el preguntarme dónde estaban las mujeres, pues de pronto entré en algo que es a lo que me he dedicado estas últimas 4 décadas, a buscar a las mujeres periodistas, sobre qué escriben, cómo escriben, de qué manera influyen en sus públicos, en su audiencia, y de qué manera estoy segura
que sí han ido transformando a nuestra sociedad y cada vez las voces de las mujeres están más presentes en estos escenarios de la comunicación. Sí, sin duda alguna. Y qué interesante, ¿no? Que digamos, te has ido llevando este camino por 40 años. Y ahorita vamos a ver, o sea, mi segunda pregunta, digamos, después de esta que te voy a hacer ahora, es, pues, ¿qué has descubierto, no? Pero mientras te escuchaba, me viene a la mente, pues, no debió de haber sido fácil ese inicio, ¿no? De irse a las hemerotecas a buscar mujeres, hacer ese trabajo, digamos, como de arqueología y pues también un medio y una industria que pues fue iniciada principalmente por hombres, pero ¿qué tan fácil te fue el ir encontrando información, descubriendo a estas mujeres que pues fueron pioneras en sus momentos, no solamente en México, en otros países, ya nos contarás? ¿Qué tan fácil fue? ¿Qué tan difícil fue? Sí, realmente alguien también me decía, tú haces arqueología periodística, y sí, digo, me encanta ir a las hemerotecas y empezar a buscar los periódicos, pero debes de saber por dónde buscar. Entonces tuve la suerte de encontrar este primer periódico que no lo fundaron mujeres, sino que era de los hombres que estaban invitando a las mujeres a escribir en aquella época, 1870 y tantos, algo así. Y entonces empecé a hacer esa cadenita que es tan bonito cuando investigas, ¿no? De pronto, a ver, aquí están diciendo que este señor escribió, voy a ver qué dice María del Carmen Ruiz Castañeda, que era en ese tiempo pues la que más había trabajado el tema del periodismo y la historia del periodismo en nuestro país con su famoso libro de 500 años de la historia en el periodismo en México, donde por cierto no menciona a ninguna mujer, pero no por maldad, sino porque pues no estaban a la vista, no estaban ahí presentes, pero ella había escrito un artículo sobre la mujer periodista en México en 1959, me parece. Entonces encontré esa revista y ahí vi que ella a su vez citaba a un señor que se llama Fortino Ibarra, que había hecho un libro sobre el periodismo en México, 2 tomos, y el segundo tomo solo era sobre mujeres. Ándale. Entonces ya con ese libro yo fui tan feliz y empecé a ver a quienes citaba, ¿no? Las hijas de la Náhuac, 1873. Ay, ese periódico estará. El Correo de las Señoras, 1880. De pronto vas viendo que... Entonces ya fui a la hemeroteca, empecé a buscar y encontré precisamente el álbum de la mujer y el Correo de las Señoras. Y empecé ya a revisarlos, y en la hemeroteca de verdad que hay gente maravillosa, y ya alguien me dijo, oiga, estoy viendo que está buscando periódicos de mujeres y ahí hay uno que está como entre varios que se llama Las Hijas de la Náhuac, y ya casi le arranco la camisa al señor, por favor, dame ese periódico. Sí. Y ya después encontré otro que también se llama Violetas de la Náhuac, y con esos 4 periódicos empecé a encontrar de qué escribíamos las mujeres, cómo llegamos, cuál era nuestra voz en esa época. Es cierto, muchas de ellas escribían recetas de cocina, consejos de belleza, pero otras empezaban a cuestionar la cuestión de la educación. No estaban estudiando, pues no tenían posibilidad de ir a la universidad. Hacen unos textos bien bonitos de la primera mujer que estudió medicina en nuestro país, y te van narrando lo difícil que fue para ella, que incluso le habían dado un cuartito para que se titulara, pero como don Porfirio la había apoyado, fue a su examen profesional, Porfirio Díaz. Entonces hay esas historias como te van entusiasmando. Y vas encontrando que efectivamente pues había en ellas ese entusiasmo de recuperar desde su mirada lo que podían ver, ¿no? Su hogar, a veces la escuela. Claro, escribían muy diferente a los hombres de la época. Sus poemas también publicaban poemas, relatos sencillos, simples, a lo mejor a veces cursis, pero finalmente eran estas mujeres que empezaban a salir a estos escenarios públicos, y pues de esa manera empecé, y ya terminé con las del siglo XIX, y alguien me dijo, oye, ¿qué onda con el principios del siglo XX? Y dije, ay, tiene razón. Y entonces, mira, llevo 40 años persiguiendo a estas mujeres y viendo cómo hemos ido cambiando nuestra presencia en el mundo periodístico, ¿no? Fundando nuestras propias publicaciones para poder tener voz, y luego también haciendo estas alianzas, este compañerismo y este reconocimiento de los hombres, que también las empiezan a invitar a sus periódicos, ¿no? No sé, Filomeno Mata en el Diario del Hogar invita a varias de ellas a escribir. Ya después, claro, viene todo el boom con la empresa periodística del Universal y el Excelsior, y también empiezan ellas a llegar en la página editorial. No, nunca les dijeron no, pero tampoco esperaban que ellas fueran a seguir la noticia.
Ajá. Ya hasta los años 30, 40 aparecen las primeras reporteras mexicanas. Entonces yo voy viendo esta evolución de las mujeres, incluso hasta en el uso de los géneros periodísticos, ¿no? Cuando empiezan ya a hacer la nota, la entrevista, el reportaje. Entonces es una manera en que ahora en este siglo XXI, les digo a las chicas, y precisamente hoy en la mañana mis alumnas expusieron de ese tema, les digo, ya ven cómo nos van abriendo estos escenarios y hay que valorarlo porque ahora ustedes llegan aquí con más certeza, con más seguridad de que pueden moverse en cualquier medio de comunicación, pero si ven, pues sí nos costó algo de trabajo. ¿Cómo no? Y es exactamente, es un reconocimiento a las pioneras. ¿Y qué has podido ver también? Porque evidentemente la incursión de las mujeres en el medio periodístico, principalmente impreso por la época, Uh-huh. pero también había una audiencia de mujeres, ¿no? Y las mujeres eran leídas por mujeres también. Sí, porque tenían sus espacios de las correspondencias, incluso los primeros periódicos dedicados a mujeres, pero que hacían los hombres, también llegaban ahí cartas y algunas personas que escribían pues decían, ay, qué bonito, me encanta, o pedían también consejos, a veces que pues te da ternura y risa, ¿no? De, oiga, que quiero montar la bicicleta, y no, una señorita en bicicleta no se ve decente, y unas cosas así que dices, ay, cómo estaba la época. Y también algunas cartas donde ellas decían, pues sí, digo, bordamos, tejemos, pero queremos saber algo diferente, algo más. Entonces sí había un público, claro, muy pequeño y privilegiado, porque era en estas épocas, y sobre todo cuando ya don Porfirio deja la presidencia, pues un alto índice de analfabetismo. Sí. Entonces, obviamente, también las mujeres estaban en ese aspecto. Pero este grupo de mujeres privilegiadas que sí tenían por lo menos su maestro particular y tocaban el piano, pero sabían leer y escribir, pero también con Juárez y también con Porfirio Díaz empezaron a abrir unas escuelas, principalmente una que es la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, en donde son estas mujeres ya casi pues de esa clase que le llamábamos media, que son chicas que pues están preparando para trabajar y apoyar a la familia, que a lo mejor le dicen, como antes te decían, o quizá todavía, ¿no? Mientras te casas, pues ponte a estudiar algo, ¿no? Uh-huh. Y precisamente de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres sale el periódico Las Hijas de la Náhuac, porque ellas estaban estudiando el oficio de la imprenta para ser impresoras, no pensaban como ser periodistas, ajá, pero finalmente tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces vas viendo cómo empiezan a desarrollarse y también ellas mismas. Hay unos editoriales y unas columnas tan bonitas en donde ellas dicen, las mujeres podemos escribir, invitan a sus lectoras, vengan, escriban lo que ustedes gusten. Entonces también ves que sí hay una interacción, incluso entre ellas mismas. Por ejemplo, en Violetas de la Náhuac, la fundadora fue una mujer mexicana, pese al apellido, que se llamó Laureana Wright. Y Laureana hacía semblanzas de mujeres en el periódico, incluso la portada del periódico era una ilustración de una mujer. Y alguien comenta, ay, pues hay que hacer una de Laureana ahí en sus textos. Y Laureana escribe, no, yo escribo de todas las mujeres, pero yo no soy. Y luego te platican en el siguiente artículo que se organizaron para que nunca se diera cuenta Laureana. Y le publicaron su semblanza. Entonces ves como unas mujeres que sí están relacionándose, que están leyendo, que están haciendo algunas cuestiones y que poco a poco pues se va sumando ese número de mujeres que ya trae estas escuelas, que después va a la universidad y que también ellas mismas reclaman, así como a Matilde Montoya, que fue la primera médica. Cuentan toda su historia, la primera abogada de igual manera empiezan ellas a destacar y a motivar a quienes las están leyendo. Entonces yo considero que sí había un público a lo mejor muy privilegiado, quizá más pequeño que las mujeres que ya iban a las fábricas o las mujeres que pues estaban en su casa y tenían 10, 12 hijos en aquella época que era complicado, pero sí había un público que las estaba esperando y buscando. Qué buena historia. No me hubieran imaginado, o sea, a lo mejor si me hubieras preguntado, oye, ¿había o no había mujeres escribiendo en esa época? Pues te hubiera dicho alguna, pero no ya un grupo de mujeres teniendo sus propios medios y teniendo este diálogo, ¿no? Que hoy se nos hace muy natural porque pues tienes esta inmediatez en recibir el feedback de tu audiencia, ¿no? Desde WhatsApp hasta todo. Pero en ese entonces, como lo narraste, me imagino a una mujer leyendo el periódico, privilegiada porque lo podía leer, y de pronto escribiendo una carta
para mandarla al periódico para hacerles saber sus comentarios o hacerles alguna opinión. Es súper interesante. O sea, es una estructura, una base cultural que hoy pues la damos por hecho, pero que se fue construyendo desde ahí. Así es, sí, esto sin duda es apasionante y una mujer te lleva a otra y la otra te lleva a otra y vas encontrando, pues sí, un grupo muy significativo de mexicanas que estuvieron ahí abriendo estos escenarios para todas las que ahora estamos en algún medio escribiendo o hablando o manifestando lo que pensamos, ¿no? Oye, ¿y era un fenómeno de la Ciudad de México o en varias ciudades se presenta en la misma época igual? Va variando. Por ejemplo, en Yucatán siempre me reclama porque les digo, ay, las hijas de la Náhuatl, el primer periódico, me dicen, no, antes salió Siempre Viva de Rita Cetina, que hizo una escuela allá en Yucatán. Ajá. Y que también hizo su publicación y fue que será 1870, 71 cuando Rita Cetina, que ahorita mis alumnos, ay, esa es una beca, sí, pero tienen que ver quién es ella, que es una mujer que hay en Yucatán, también abrió un espacio muy significativo. Yo que ahorita vivo en Hidalgo, pues veo que ahí es una historia muy diferente porque también Hidalgo es un estado que va a surgir muchísimo después que otros, joven, ¿no? Es muy joven. Entonces hay unos destellitos de alguna mujer que también finales del siglo XIX que hizo un periódico que también no sé por qué les gustaba mucho el nombre de Violetas, se llamó Violeta ese periódico, pero por lo que veo del apellido era una de las mujeres inglesas que llegó allá, pero también Columba Rivera, que fue la segunda médica de nuestro país y la primera en Hidalgo, ella empezó a publicar en varios periódicos y en Hidalgo así todavía con pincitas las he ido encontrando, pero van saliendo y lo que me encanta es que luego llego con este tema y por ejemplo hace algunos años en Colima, oye, ¿y nosotras quiénes son las pioneras? Y ya las empezaron a buscar. En Nuevo León me ocurrió lo mismo con la doctora Alma Gutiérrez Leighton, que me dijo, Elvira, yo he escrito muchas cosas de periodismo y nunca me he preguntado aquí quiénes fueron las pioneras. Y sí son situaciones muy diferentes dependiendo en dónde se encuentra el estado. Soledad Jarquín, que es una gran periodista oaxaqueña, también hizo todo este seguimiento y fue encontrando estas pioneras, sus publicaciones. Entonces realmente pues vamos llenando el mapa de nuestro país con varias de ellas. Qué interesante. Entonces podríamos decir que hacia finales del siglo XIX nos podríamos encontrar con decenas de mujeres empezando la labor periodística en el país. Así es, ahí las vas a encontrar. Y hay un editorial que hicieron las hijas de la Náhuatl, que yo luego lloro y me emociono porque ellas empiezan a decir, somos muy poquitas, pero estamos seguras que dentro de algunos años va a haber otras hijas de México que siguiendo nuestro ejemplo hagan del periodismo un escenario para ellas. Y dices, ¡ay! Eran unas chicas que simplemente lo hicieron por practicar la imprenta y se dieron cuenta de la fuerza de su discurso y de sus palabras, ¿no? Y me parece increíble lo que acabas de decir. Estas mujeres que buscando un oficio, ¿no? Porque todavía no había posibilidad a lo mejor para licenciatura, estás hablando de las primeras médicas, etcétera, pero buscando un oficio se topan casi accidentalmente con la posibilidad de escribir, porque si ya sabían la imprenta, entonces pues, ¿por qué no escribir? Y en ese momento se descubren o descubren el potencial de tener voz, de hacerse escuchar y a su vez escuchar otras voces que quizá de otra manera nunca hubieran tenido oportunidad de escucharlas. Y eso es lo que empieza a generar el periodismo en las mujeres en esa época. Así es, y luego sobre todo yo que las ando siguiendo, de pronto veo aquí Matiana Murguía, que escribió en las hijas de la Náhuatl, ¿no? Y luego la encuentro en Violetas, y luego la encuentro en el álbum de la mujer y dices, ¡ay, Matiana! Y la ves como después murió Matiana, creo que en 1912, y en un periódico que se llamó El Álbum de la Mujer, le hacen un homenaje tan bonito. Y varias de las colaboradoras escriben, ella me motivó, ella me invitó, wow, ella fue mi maestra. Entonces pues ves un reconocimiento muy representativo y cómo pues se van haciendo estos eslabones entre ellas pues para continuar abriendo sus escenarios, a lo mejor sí marginales porque pues no era lo mismo Violetas de la Náhuatl que el Imparcial, ¿no? Pero finalmente ahí estaba ya esa posibilidad de que las mujeres a lo mejor en un estanquillo pues vieran diferentes, una portada con una mujer, ¿qué es esto? ¿No? Y a lo mejor les llamara
la atención y que se fueran sumando. Claro, viene la empresa periodística y rompe como con este ritmo que llevaban los periodistas del siglo XIX, pero también de pronto tanto el Universal como Excelsior hacen sus suplementos, sus páginas de mujeres, y ahí van llegando muchas más a abrir estos escenarios y otras que de pronto también dicen, pues quiero escribir de otro tema, ¿no? Incluso en el mismo siglo XIX, Juana Gutiérrez de Mendoza va a fundar un periódico que se llamó Vesper, que fue un periódico totalmente hablando sobre cuestiones de política y dura contra don Porfirio, que ahí les digo a mis alumnos, ahí don Porfirio sí creía en la equidad de género, porque metió a la cárcel a los Flores Magón, a Filomeno Mata, pero por igual a Juana Gutiérrez, a Dolores Jiménez, a Elisa Acuña, que ellas eran otro tipo de periodistas que empiezan a surgir también, ¿no? Periodistas que ven que también su voz es importante para cuestionar lo que está pasando en el país. Oye, eso está interesantísimo. O sea, mujeres que no solamente, digamos, se integraron a una economía y a una política que pues era, no sé si exclusiva para los hombres, pero era principalmente manejada por hombres, sino también se pusieron en una posición crítica pública, porque en la sobremesa yo digo, pues cualquiera somos críticos políticos, pero ya público, pues sí. y correr esos riesgos. Sí. ¿De qué? O sea, me las imagino de una sociedad alta a estas mujeres, o media alta. Pues más o menos. Más o menos. Más o menos, porque por ejemplo Juana Gutiérrez de Mendoza ni siquiera sabía leer y escribir y aprendió ella solita. Okay. Y realmente sí venía de una familia muy humilde. Dolores Jiménez y Muro sí venía de una familia un poquito con más recursos, en donde incluso conoció a varias personas, entre ellas a un gran poeta mexicano que fue el que la invitó a escribir en ese escenario, ¿no? Entonces van variando. Lauriana Wright, por ejemplo, su papá pues era dueño de las minas de Tasco, pues imagínate ahí sí. Qué privilegio, pero también qué padre que una mujer con todo esa manera de estar viviendo con ciertas ventajas haya dicho, yo quiero escribir y quiero publicar un periódico y quiero escribirle a las mujeres. Entonces vas viendo como esas diferencias, pero también esas coincidencias en ellas, ¿no? Digo, lo malo es que no sabía don Porfirio que al encarcelarlas las hacía que se conocieran ahí en la cárcel. Ajá. Y salieran pues a fundar más publicaciones con ese tono, ¿no? Claro, pues, se hicieron más fuertes. Ajá, sí. Oye, y a ver, has comentado un par de veces de el Excelsior y el Universal. Uh-huh. ¿En qué fechas más o menos se fundan estos periódicos? 1916, 17, casi que ya la revolución, podríamos decir, se está acentuando con la Constitución. Precisamente van a salir estos periódicos, que por lo menos de esos 6, 7 años de la revolución, pues sí fue todo un caos en el periodismo mexicano. Salían y se quitaban periódicos y cada quien apoyaba a su caudillo. Pero ya las bases las había puesto ya el Imparcial, que era pues el periódico que don Porfirio apoyó totalmente, y ya entonces Excelsior y el Universal ya salen como con esta visión más empresarial. Ya como muy republicanos. Exacto. Ok. Uh-huh. Y ahí también mencionaste hace un momento, entonces empieza a haber una institucionalización del periodismo. Así es. Antes eran, digamos, pequeños talleres de periodistas que como el Imparcial, y también en la época de la colonia también había periódicos. Sí, que salían pues entre un grupo de amigos o de una persona que decía, ay, voy a hacer mi periódico, ¿no? Y lo hacía. Ajá. Los Flores Magón pues hicieron Regeneración, Filomeno Mata, Diario del Hogar, pero eran estos personajes que eran la base. Ajá. Y en cambio ahorita Excelsior y Universal ya surgen como esa empresa donde ya va a haber una división de trabajo, asignación de tareas, que antes pues no existía en ese periodismo de principios del siglo XX. Ok, y ahí entonces empieza a institucionalizar el periodismo, y por lo que te entendí en un comentario hace ratito, ¿fue difícil de nuevo para las mujeres entrar en esa institucionalización? Sí, porque sus publicaciones pues no iban a competir con un periódico que ya o era más barato, ya tenía rotativas. Independientes, exacto, chiquitas, ok. Pero muchas de ellas, que también eso lo señala María del Carmen Ruiz Castañeda, pues empiezan a ver la posibilidad de entrar a esa gran empresa, pues a seguir escribiendo o a tener su columna, a su artículo, y claro, ellos las reciben, pero
finalmente pues siempre le echamos la culpa al sistema patriarcal, pero es que pues ahí está. Entonces finalmente estos hombres pues dicen pues sí, pero ¿y ellas qué van a hacer? Son mujeres, ¿no? Entonces pues no tal vez algunos sí las relegan, pero a las páginas editoriales, ¿no? Que escriban consejos de belleza, que nos digan cómo cuidar a los niños, o que vayan a una fiesta y nos digan cómo estuvo la boda. Entonces, en cierta manera, las van recibiendo, pero sí asignándoles ese rol tradicional de género. Entonces, pues va a costar mucho trabajo para que en esos escenarios, ahora sí que les permitan o ellas puedan demostrar que pueden escribir sobre otras temáticas, ¿no? Entonces, por lo menos los años 20 y un poquito de los 30, pues la mayoría de las que escribían en estos ya periódicos empresariales, pues tienen que pues respetar la asignación que les dan, ¿no? Página editorial, página femenina, página infantil o cultura, pero ya cubrir otros escenarios no es muy común. Entonces lo que hacen algunas de ellas, como María Ríos Cárdenas, es pues volver a fundar su propia publicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella funda una publicación en los años 20 que se llamó La Mujer. Es hablar de estos temas que les preocupan a las mujeres, tanto los tradicionales como los que cuestionan ya también esta situación, ¿no? ¿Por qué no estudiamos? ¿Por qué no nos permiten trabajar o cosas de ese tipo? Hasta que ya en los años 30 pues va a llegar mujeres muy significativas. Elvira Vargas, por ejemplo, va a empezar a cubrir ya sucesos noticiosos. Siempre me encanta la anécdota de Magdalena Mondragón, que ella es de Coahuila, viene a la Ciudad de México y un amigo le dice, pues si quieres escribir, pues vamos a la prensa. Ya sabes, la prensa, pues la nota roja es muy característica. Y el director le dice, aquí es nota roja, señorita, usted va a llorar, se va a espantar. Y dice ella, póngame a prueba. Y yo pensé que solo eran las películas, pero no, sí había duelos en Chapultepec y es el último duelo que se va a permitir en Chapultepec y la mandan a ella a cubrir el suceso. Ándale. Entonces ya cuando regresa, yo luego ya le pongo de mi cosecha, pero yo me lo imagino así, que da su nota y el director le empieza a leer y le dice, oiga, ¿usted está loca? O sea, entrevistó al que perdió el duelo. Sí, ya estaba agonizando, pero me alcanzó a decir por qué no alcanzó a dar el balazo a tiempo y pues demuestra que quiere ella trabajar, ¿no? Entonces Magdalena Mondragón ahí de veras que te sorprenden esas historias de estas mujeres que incluso hay una foto bien bonita en la prensa porque después ella entrevista a Cárdenas y a Calles cuando está la bronca entre ellos y les hace una entrevista sensacional y le hacen una comida porque el periódico se agotó ese día con esas dos entrevistas. Bien lista la Magdalena picándole a uno, oiga, dijo Calles que usted no sirve para nada y el otro dijo Cárdenas, entonces les hace esa entrevista y le hacen una comida y la ves a ella solita en medio de 40 cuates que trabajan en la prensa, pero ella haciendo este trabajo de reportear, ¿no? Entonces, eso es bien interesante ver cómo, pues, con carácter, y bueno, y ahorita una gran periodista que, bueno, ya ella llega un poquito ya en los años 60, que es Sara Lovera. Sara Lovera te habla y te asusta porque te habla con grosería y te grita, y me dice, perdóname, Elvira, pero es que mucho tiempo las mujeres en las redacciones, si no hablábamos así al tono de los hombres, no podríamos lograrlo, ¿no? Entonces, hace muchos años también me buscó una mujer y me dijo, oye, mi mamá escribió en Excelsior y nadie la conoce y todavía vive. Noemí Atamoros, que falleció el año pasado. Fui con ella y no quería. Me decía, no, yo le digo, por favor, le digo, imagínese a mis alumnas conociendo su historia. Mis alumnas que quieren ser periodistas. Y usted escribió en Excelsior, o sea, imagínese. Y ya me contó que la primera vez que llegó a Excelsior, le hacían burla por su taconeo en la sala de redacción. Entonces ella entraba y todos dejaban de escribir y imitaban su taconeo. Se lo hicieron 3 veces y ella dijo, ay no, esto está muy feo, ¿no? Entonces se encontró a Becerra Costa, que era el director del periódico, y le dijo, ¿qué hace aquí? No, a mí no va a entrar. Dice, es que, ¿qué cree? Que entro y siento que se burlan y creo que no quieren que esté en la redacción. Y ya le dijo, a ver, vamos. Y entraron juntos y todos escribiendo. Y volteó a Becerra Costa y les dijo, a ver, ahora no van a molestarla. Se les voy a advertir, ella está aquí porque es muy buena y a cualquiera le va a quitar la chamba si no se pone abusado, ¿no? Y yo, le digo, ¿y usted qué hizo? No, pues yo me fui temblando a mi lugar, pero dije, no, voy a hacer algo importante. Y hay una página B de Excelsior que todavía existe y ella con otra periodista que le decían Bambi, imagínate su carita ahí de la pobre
periodista, que ahorita no recuerdo bien su nombre. Las dos hicieron esta página B. Claro, dice que en ese tiempo ya estaba Scherer y como que Scherer, sí, hombre, hagan lo que quieran. Pero hicieron una página cultural muy representativa en Excelsior y que pues sigue todavía ahí latente, ¿no? Entonces, estas historias que se van sumando de cómo llegaron estas empresas, cómo pues van rompiendo con algunas cuestiones o cómo tienen que ponerse como ese ritmo de los hombres, ¿no? Claro. De gritarse, de correr y de estas cuestiones, pues estar ahí pendientes, ¿no? Sí, sacar el carácter y sobre todo las ganas de hacer. Así es. Oye, qué increíbles historias, la verdad, no, Ujú. honestamente ni había oído de ello y ni tampoco me había sentado a pensar, pero es extraordinario y tienes entonces mucho escrito sobre esto que nos estás platicando. Sí, pues mis tesis, la de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado ha sido sobre las mujeres periodistas, ¿no? Y después, pues ya entrando a una labor ya de investigadora, pues he aprovechado pues para seguir escribiendo sobre estos temas, desde publicar artículos, libros y sobre todo pues también dar conferencias y llegar a las escuelas para que también los chicos y las chicas vean que hay una historia del periodismo donde estamos los hombres y donde están también las mujeres. Acabas de decir que les atrae mucho a las nuevas generaciones. Hablemos ahora de estas nuevas generaciones. O sea, tú has hecho este grandísimo trabajo de descubrir y de nuevo traer a la luz pública a todas estas mujeres valientes, audaces, que pues quisieron y pudieron hacerse escuchar, ¿no? Son anécdotas increíbles todas y cada una de ellas. Hoy, el tema del periodismo, ¿cómo está visto? O sea, el periodismo ya logró este equilibrio en el género y hay tantas mujeres que quieren hacer periodismo como hombres, o todavía sigue habiendo una mayoría, digamos, de hombres y la voz sigue siendo masculina. Platícame de eso, o sea, porque hay de todo, pero sí. Platícame un poquito. Sigue siendo muy difícil. Mira, precisamente dentro de unas semanas voy a dar una conferencia sobre mujeres periodistas, inteligencia artificial y desinformación. Wow. Entonces hago todo este recorrido para que también vean que ha sido difícil, que se han logrado algunas cosas, pero que no estamos todavía en esa equidad, ¿no? Entonces acabo de consultar unas estadísticas donde todavía sigue siendo minoría las mujeres. Digo, no terrible, ¿no? Pero pon tú que un 60% siguen siendo hombres los que trabajan en los medios de comunicación, y de ese 60% hay un número muy significativo de los que son directores, jefes de redacción, y las mujeres siguen todavía en ese 40 y tantos %, y la mayoría de ellas son reporteras. La mayoría de ellas ganan mucho menos que los hombres, a veces hasta menos de la mitad del sueldo, y a veces muchas, como lo hacemos todavía muchos periodistas, pues son freelance, ¿no? Entonces también no hay protección, no hay cuidado, entonces esas situaciones siguen siendo complicadas. Sin embargo, hay también algunas colegas que también hace poco hice una encuesta para la revista Zócalo, en donde me decían, a ver, es bueno ser periodista independiente, es decir, ahora que en tu página de tu Face o que abras tu página web o que tengas tu blog o que hagas tus podcasts y hay una ventaja. En cierta manera, sí, eres más independiente, hablas sobre los temas que quieras tratar, pero también mi queridísima y maestra por siempre, Sara Lovera, me dice es que no, Elvira, porque entonces nada más le estamos llegando al público que ya o nos conoce o que ya está cautivo. Y sobre todo en temas de mujeres, de feminismo, pues quieres llegar a otros escenarios. Entonces, a veces de pronto recurrir a un espacio en donde sí hay seguridad de que te van a leer, pero le estás hablando a la misma persona con el mismo interés. Uh-huh. Y de pronto otros escenarios pues te asustan y te preocupan, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vas viendo los comentarios, esta interacción continua, y de pronto hay unos comentarios muy sexistas, muy misóginos. Tuve la oportunidad de ir hace unos meses a la ONU a hablar sobre este tema de las mujeres en el periodismo, y en donde pues había una situación que no estaba tan latente como ahora, que es la violencia. Ajá. No solamente quieres que, es que matan a más hombres que, tienes toda la razón, pero muchas veces estas muertes de mujeres entran en un contexto que le llamamos feminicidio, en donde ya no es nada más que les
peguen un balazo o las tiren, sino que hay toda una secuencia de crueldad terrible, ¿no? Pero sí, es la peor violencia que se puede vivir, pero también es cierto que es muy constante la violencia en estas redes, en donde las agreden más que a los hombres, en donde las persiguen, las acosan, las amenazan, las asustan, y empieza a surgir una autocensura en ese contexto, ¿no? Entonces eso es complicado, y ahorita estoy aprendiendo con una alumna mía de la UNAM sobre esta censura del algoritmo, que hay alguna palabra que también de pronto, no te voy a decir que feminismo, pero podría ser que de pronto puede ser utilizada como una mala palabra, entonces tienes que buscar otros escenarios, ¿no? Entonces, sí hay esa posibilidad ahora de que tú digas, yo voy a escribir mi texto y pues me publico. Yo misma lo hago en mi Facebook, por ejemplo. Yo misma con Sara Lovera tengo una columna en una página que ella tiene de noticias que se llama Zen México, y escribimos ahí sobre estos temas que nos apasionan, pero sé que de pronto no estoy llegando a quien sí me gustaría, y que de pronto veo comentarios en redes de cualquier persona en donde ves desde una expresión sexista hasta una misoginia que nos asusta, ¿no? Entonces, creo que sí hay más escenarios, hay más voces. Admiro a las chicas. Hace algunos años también fui a Oaxaca y acababan de asesinar a una periodista, y pues claro que te duele y te preocupa, y hay chicas, cuídense, y te dicen ellas, no, o sea, yo estoy en esto porque creo, porque no me da miedo. Igual los hombres, ¿no? O sea, los dos son muy admirables, pero de pronto sí ves, precisamente por este famoso sistema patriarcal que sigue aislándonos, que pese a todo lo que logras, y mira, te contaré, cuando me doctoré, dicen mis hermanas que llegó mi mamá a la casa y dijo, ay, ojalá ya con esto esta mujer ya se quede en su casa con su hijo y su marido. Mi mamá que me ha motivado, pero como esa idea, ese chip es tan difícil de quitárselo. Entonces, en este escenario del periodismo sigue latente, ¿no? Pocas mujeres directoras, pocas jefas de redacción, y a veces también el ritmo también de la sala de redacción sigue siendo a veces complicado, ¿no? No es sacrificio ni maldición, pero también muchas colegas que pues prefieren no tener hijos, no casarse, porque están entregadas en esto, no se arrepienten, pero pues de pronto también hay ocasiones en que dices, bueno, a lo mejor sí lo deseaban, pero el ritmo del trabajo no se los permitió. Seguimos sin guarderías en los medios. Hace poco también les estaba contando a mis alumnos que un día la gran periodista Frida Hars me tomó una foto entre varias reporteras, y yo estaba cargando a mi bebé y estaba tomando nota, porque ese día no tuve quien me lo cuidara y pues me lo llevé. Entonces me dicen mis alumnos, ay, no es cierto. Y todavía de pronto ves a muchas reporteras a veces con estas cuestiones, ¿no? Entonces, no quiero así verme toda pesimista, porque me gusta ser optimista, y veo muchos escenarios, muchas revistas. Conozco a chicas jóvenes que están haciendo sus propias publicaciones, que pelean ahí, como lo hizo Sara Lovera un tiempo, pues hasta a veces negociar, oye, te traje 3 notas de lo que querías, pero traigo esta de marcha de mujeres, o traigo esta, y lo van haciendo, pero de pronto cuando ves ese escenario dices, híjole, sí, estamos avanzando, pero sigue siendo todavía muy complicado. Oye, a ver, es muy fuerte lo que dices, pero mientras te oigo, pienso, ¿qué hace falta, no, en los medios tradicionales? Que estoy seguro de que en la gran mayoría de ellos, para no hablar de absolutos, hay una voluntad legítima de transformarse, ¿no? Legítima en el sentido de que porque a lo mejor lo creen necesario porque se los piden los tiempos, ¿no? Sé que eso puede ser medio perversito, ¿no? Sí. Pero también legítima porque puede haber empresas, y en este caso hombres dentro de esas empresas, que digan, no, sí tengo que tener mi par al lado, ¿no? O sea, tengo que tener a la Eva, que es mi espejo, y que yo a su vez soy su espejo, y tenemos que dialogar al mismo nivel, ¿no? Creo que sí puede haber este espíritu legítimo. ¿Qué deberían de estar haciendo? Y hablando de medios, ¿no? Para no irnos a otros lados. Estos grandes medios que hoy todavía existen, que tienen todavía estas mayorías, digamos, de hombres en su gestión, y que a lo mejor tienen a mujeres que seguramente también tendrán a hombres en estas condiciones que dijiste de una condición laboral no responsable, no jurídica. ¿Qué tendrían que hacer? O sea, ¿dónde está ese
cambio de chip, porque yo lo percibo como que es una herencia, como lo dijiste de tu propia madre, que está tan metida en el ADN, y vamos a hablar de México, pero a nivel global posiblemente también. ¿Cómo te sacas eso? Porque yo estoy seguro de que hay gente que a nivel inconsciente tiene ciertas actitudes que seguramente a nivel consciente las reprueba. Sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué crees que se tenga que hacer? Pues mira, No creo que sea solamente un trabajo de buena voluntad. No. Tiene que haber un gran ejercicio de humildad y de reflexión en las instituciones. Así es. Y mira, yo apuesto mucho, porque también lo he visto, insisto otra vez con Sara Lovera, apuesto mucho a la sensibilización. Que de verdad no solamente un curso de ABC y la igualdad latente, sino un curso en donde de verdad puedas ver todo este escenario y los puedas persuadir, convencer, aproximar, que es necesaria esa presencia de las mujeres y de los hombres. Sí, vamos a ver talentos, vamos a ver compromisos, pero que sea esa posibilidad. Con Sara Lovera, que fundó ahorita la primera agencia de noticias de mujeres, que es Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, que ahorita ya Sara salió, está Lucía Lagunes, que está haciendo un trabajo genial, y en los años 90 del siglo XX dimos muchos cursos en muchos espacios. Y claro, siempre salía alguien de que no, y alguien que brincaba, y de pronto los ibas convenciendo, les ibas poniendo ejemplos, ibas tratando de ser pues bastante prudente a veces en los comentarios, ¿no? Que luego alguien, ay, es que ustedes, ¿por qué no quieren? Ay, compañero, mira, tanto estudio y ahorita tú con ese gran argumento nos dices que es nuestra culpa. Entonces, por eso estamos aquí, para convencerte de que entonces quítanos esa culpa. Y ahí tratando de negociar. Y me pasaba mucho que luego decían, órale, ya me convenciste, pero convence al dueño, convence a mi jefe, que me sigue diciendo. Entonces, de pronto, esa manera de sensibilizar, pues a veces no llega a quien toma las decisiones o a quien, porque pues no tienen tiempo, no tienen ganas o no quieren. Pero yo creo que cuando se logra, se puede hacer. Yo lo he visto en mi universidad, por ejemplo, así de manera general. Cuando llegué hace 21 años, pues no había incluso esto de hablar de las alumnas y los alumnos, que parece tonto, pero es una cuestión significativa, o que de pronto tengan ese cuidado de ver dónde están las mujeres, dónde están los hombres. Y ha sido una tarea de estarles diciendo, señalando. Ahorita yo estoy en el sindicato del personal académico de mi universidad y veo a mi líder sindical, que lo quiero y por eso estoy ahí con él, pero lo veo como de pronto le sale batalla, ¿sí? Entonces de pronto, doctor, no diga eso. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué eso? Ay, no me había dado cuenta. Entonces no diga eso, o no hable de esa manera, o no trate así. Luego veo que a lo mejor es más duro con las mujeres cuando le van a contar algún caso que con los hombres. Pero de pronto veo que reacciona, ¿no? Entonces de pronto lo veo que está hablando y me volteé a ver como diciendo, ya la regué, ¿verdad? Y yo. Pero es esa sensibilización lo que hace que de pronto te des cuenta y no reacciones porque es políticamente correcto ahorita, ¿no? Sino porque de verdad te das cuenta que estás haciendo eso. Si fuera tan sencillo, pues ya lo hubiéramos logrado. Es una tarea enorme, pues son pero muchos años de gestionarse así. Que no es justificación, pero es, por ejemplo, a mí no me encanta el tema de las cuotas de género. Yo estoy seguro que en el mundo del periodismo y de la escritura, en temas de talento, posiblemente, o sea, si nos vamos a un mundo ideal, posiblemente debería de haber muchas más plumas femeninas, ¿no? Son mucho más sensibles, son mucho mejor observando la realidad, ¿no? Todo esto. Pero quitando el tema de las cuotas, porque eso a mí me estorba un poquito en el sentido de que yo creo que es tan grave uno como el otro, ¿no? Sí. Pero ¿cómo hacer que las instituciones realmente empiecen a dar las oportunidades al mayor talento, como se presente? Y hoy, por lo que dices, hace rato que decías que todavía hay muchos más directivos y posiciones medias ocupadas por hombres, me vino la pregunta a la mente de que, pues es que a lo mejor las mujeres empezaron a estudiar periodismo, pues digamos, formalmente hace 20, 30 años, ¿no? Porque las que estás hablando son las que se aventaron ahí como el borras y dijeron yo. Pero ya el estudio formal del periodismo abierto a mujeres, que
puede ser desde la Septien, desde la UNAM. ¿Cuándo empezó? ¿70s, 80s? No, empezó ya así como licenciatura de periodismo en la Septien a mitad del siglo XX. Y en la UNAM en los 60s empezó, exacto. O sea, llevamos, digamos, 60 años de que, ahí ya es un chorro de tiempo, pero quizá la cuota, y aquí en la Universidad de Anáhuac, la matrícula en comunicación y en dirección de empresas de entretenimiento es mayoritariamente mujeres, ¿no? O sea, apelando a esta sensibilidad y todo esto que quieren desarrollarse en el campo de la comunicación o del entretenimiento. Digamos, en comunicación yo creo que deben ser el 60% de la matrícula, si no es que más, y en entretenimiento por ahí. Yo no sé si en las escuelas de periodismo en la UNAM, ahí no tengo el dato, el balance sea igual o siga siendo todavía mayoritariamente hombres. No, son más mujeres ya. Más mujeres ya. Entonces, me parece, y aquí estoy hablando sin fundamento más que el sentido común, que posiblemente ya en unos 20 años o unos 10 años, que son muchos, podría estar entonces al revés ya en los medios, en donde las mujeres estén ocupando estas posiciones. Y no estoy diciendo que deba de ser hasta entonces, ¿no? No. Es algo que es urgente, pero hoy a lo mejor estamos viviendo la cola, ¿no? O la última resaca de pues estas oleadas en donde pues nada más el periodismo lo estudiaban los hombres, creo yo. Sí, no, sí. Yo creo que van precisamente como son muchos factores, ¿no? Esas olas que se van sumando, y efectivamente yo también hasta hace poco que me pidieron también dar una conferencia, no me había fijado que cuando yo estudié en la UNAM para ser periodista, pero ya era comunicación, éramos minoría, éramos menos chicas, y no te fijas porque también pues no te ponen esos lentes para estar señalando esas cuestiones, pero ahora como profesora, luego estoy haciendo equipos y ¡ay, me faltan hombres! Porque son mucho menos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que sí ha habido ese empuje, esa convicción, esa representación de que ahora las chicas, y mira, te hablo de Hidalgo, que es uno de los estados más pobres del país, y sus municipios que hay alrededor, que te llegue una niña de verdad de un municipio mucho más lejano, no sé, te digo Huejutla, que ya está casi llegando a Tamaulipas, que te llegue diciendo, es que por alguna razón quiero estudiar en la universidad, pues ya es un gran avance, ¿no? Y se ha ido sumando y se va sumando. Y de igual manera, yo estoy segura que en los medios de comunicación empiezan a sumarse esas posibilidades, ¿no? Así como en estos años, te digo, Magdalena era la única entre 40 reporteros, ahora ves seguramente más reporteras o ves más o menos un equilibrio, porque se han ido sumando y a través del trabajo van demostrando que saben reportear, que saben preguntar, y todavía hay algunos escenarios donde todavía en estos tiempos, ¿no? Hay como deportes, ¿cómo una mujer va a hablar de deportes? Y bueno, fíjate lo que es. Y ahí las vas viendo, ¿no? Cómo están comentando y cómo están haciendo, y cómo una entra y van entrando. Entonces yo también creo que es una suma de voluntades, de convicciones, de sensibilización. Yo insisto que esa es como la palabra clave, que de pronto tú digas, a ver, estoy aquí en deportes y qué raro que no tenga mujeres, ¿no? O sea, no quieren, no les gusta, y a lo mejor pues preguntas y una te diga, pues sí, yo quiero, pero pues me mandaron a sociales, ¿no? Entonces, como de pronto tener esa mirada, ese preguntarte dónde están las mujeres, dónde están los hombres, incluso a decir, ay, ¿por qué tengo puras mujeres en sociales? Que los hombres no saben cubrir sociales, y a lo mejor, pero ¿cómo vas a tener esa mirada? Pues solamente con esa sensibilización, con esa persuasión, con esa educación que pues todavía no se completa, pero que estamos apostando, ¿no? Y que sí lo vas sintiendo, lo vas viendo. No sé, hace 20 años que a mí en Hidalgo una alumna me dijera, ay, me interesan las cuestiones de las mujeres y del feminismo, era difícil. Y ahorita no te voy a decir que son todas, pero 2 o 3 que me dicen, maestra, quiero trabajar ese tema por su convicción, no porque uno les esté dando lata. Dice, sí, hay un trabajo, hay un avance. Claro, nos gustaría que fuera mucho más acelerado, rápido, pero yo en este lado de mirada optimista veo ese escenario que empezó a abrir una escuela de niñas que estaban estudiando imprenta, a las que ahora ya tienen todo este escenario para expresarse, para señalar, para denunciar, para compartir. Y me gusta ver ese avance que no lleva el ritmo que quisiera, pero que sí está latente, ¿no? No, qué increíble historia, Elvira. Muchas gracias por compartir. Sigue en este trabajo que me parece brutalmente necesario para los tiempos que estamos viviendo. Y me quedo con la palabra sensibilización. O sea, tenemos
no que convencer, porque no hay nada que convencer, hay que sensibilizar para que la gente entonces empiece a entender el mundo desde su interior, que tiene que ser diferente. Oye, te agradezco mucho y siempre hacemos una última pregunta y vas a ser la primera, ¿no? Este es el podcast o la entrevista número 58. Pues va a ser la primera en donde no voy a preguntar cuáles son los mejores tacos de la Ciudad de México. Te voy a preguntar cuáles son los mejores tacos de Pachuca. Ay, pues a mí me encantan los de un lugar que precisamente fui ayer, que se llama La Guelaguetza. Ok. Te sirven una orden de tacos increíble, acompañadas de nopalitos y una papa cocida. Y tienen de todo lo que tú quieras, desde al pastor hasta bistec, hasta barbacoa, que es lo tradicional por allá. Ajá. Pero yo recomendaría muchísimo ese escenario. Y hay varias porque realmente gustan mucho los tacos de La Guelaguetza. De la Guetza, pues habrá que ir allá. Muchísimas gracias por estar acá, un placer conocerte, escucharte y pues estaremos en contacto y esta es tu casa. Muchas gracias. Comunicación 5.0. Chao. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.